Clase número 15, parámetros de impedancia en los cuadripolos. Bueno, de ahora en adelante nos vamos a referir como impedancia a los parámetros Z. Bien, todo lo que tenga que ver con parámetros Z. Entonces, parámetros de impedancia Z. Tenemos un cuadripolo, entonces podemos decir que para parámetros Z se analiza circuito abierto. Bien, podemos decir como un tips que para parámetros Z las variables independientes serán las corrientes y las variables dependientes serán las tensiones. Entonces, vamos a analizarlo. Esta es la primera ecuación que nos vamos a encontrar. B1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Y B2 es igual a Z21 por I1 más Z22 por I2. ¿Qué se va a calcular? Los parámetros Z. Z11, Z12, Z21 y Z22. Entonces, analizando la primera ecuación, la ecuación número A. Analizándola diciendo que primero vamos a hacer I2 igual a 0. Al hacer I2 igual a 0, despejando Z11, decimos que es igual a B1 entre I1. Y Z12, haciendo I1 igual a 0, sería B1 entre I2 para I1 igual a 0. Ahora, ¿qué significa el parámetro Z11? Eh, Técnicamente se puede decir que es, vamos a decirlo así, como la impedancia de entrada para la salida en un circuito abierto, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando de Z12, indicas la influencia que tiene la corriente de salida, que es la variable independiente, sobre la tensión de entrada, ¿verdad? Llamada impedancia de transferencia, ¿sí? Entonces, esta la podemos llamar como impedancia de entrada y esta es la impedancia de transferencia inversa, se le dice así, para entrada en un circuito abierto cuando I1 es igual a 0. Ahora, analizando la ecuación B, vamos ahora a calcular Z21 y Z22. Entonces, ¿qué decimos? Z21 es igual a B2 entre I1, haciendo I2 igual a 0. Y podemos definir Z21 como la relación eh, que hay entre la corriente de entrada, que es la variable independiente, con la tensión de salida. Y se le llama impedancia de transferencia directa para la salida en un circuito abierto. Y ahora tenemos Z22, ¿verdad? ¿Cómo la calculamos? Igualito, para I1 igual a 0. Entonces sería B2 entre I2. ¿Y quién es Z22? Entonces es el parámetro que relaciona las dos variables del terminal de salida, por lo que recibe el nombre de impedancia de salida. Entonces, esta sería impedancia de entrada, esta sería impedancia de salida. Y Z12 y Z21 son netamente las relaciones entre una tensión y una corriente de entradas diferentes. ¿Ok? Podemos también, para afianzar lo que siempre hemos dicho, parámetro Z, recuerden que impedancia su unidad es el ohm. Y cuando Z11, eso es un tips que deben tomar en cuenta, cuando Z11 da igual a Z21, decimos que ese cuadripolo es simétrico. Y es pasivo si Z21 es igual a Z12. ¿Ok? Entonces, estas son más que todo las condiciones de simetría y de pasividad, así se le dice, en función de los parámetros de impedancia. Entonces, Z21, para resumir, es igual a Z12. Entonces, estas son las relaciones entre una tensión y una corriente de entradas diferentes. Y este no es más que ya el parámetro completo para hacer ya cálculos como tal.
Bien, entonces vamos ahora a la parte de admitancia.